En aquel momento quizás sientes que ya no vas a volver a tener esta oportunidad, que te vas a tomar el baloncesto de otra manera. Ahí es donde siento realmente que empiezo mi carrera de forma progresiva y como debería ser, ¿no? Pešić había empezado sin equipo, había visto muchos partidos del Girona, me conocía perfecto. Coincide que en Valencia fichan un 2 que no sale bien, lo despiden y él piensa que necesitan a alguien barato, alguien que pueda aportar energía, justo lo que tenía yo. Estaba tocando de repente pues al nivel más alto que puede haber casi en Europa en el baloncesto. Decido ir a Andorra, donde veo que es otro proyecto que quieren ascender y que apuestan por mí fuerte. Allí es donde mi nombre sale, jugadas para ganar partidos, canasta de medio campo, cuando todo fluye y sale todo el trabajo y todo el esfuerzo y todo lo que no había podido disfrutar antes, parece que sale todo de repente, ¿no? Ahora yo recuerdo más sufrir con Carroll. No jugaba tampoco muchos minutos, pero cuando salía solían jugar para él, montarle los carretones y era siempre estar pendiente de que no se te despistara ni un solo segundo. Esos son los peores momentos, recuerdo, del mundo profesional, cuando tú sientes que no estás bien, que no tienes esta confianza que necesitas. Forma parte del deporte. Por eso te digo que la parte mental es importante y ponerse a veces demasiada autoexigencia hace que no sea bueno tampoco. Estaba a punto de arrancar el vuelo, pero a veces le entraron ganas de mear y creo que estos vuelos no tenían baño y paró al piloto para que no arrancara todavía, que tenía que ir al baño. De estas miles. Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Valer Perspective. Estamos de vuelta una semana más con un nuevo vídeo, con una nueva historia vinculada al mundo del baloncesto profesional. Y hoy recibimos la visita de un invitado con una trayectoria por todas las categorías del baloncesto FED, que vivió sus mejores años en la ACB pasada la treintena de edad, pero que bueno, tiene una historia muy chula que seguro que os va a encantar conocer un poco, indagando en las distintas etapas, en las distintas experiencias y vivencias que ha tenido. Pero antes de empezar, quería comentaros que el 71% de las personas que ven nuestros vídeos no están suscritas. Al final, suscribirse es gratuito, nos ayuda un montón a poder seguir trayendo invitados al canal, a poder seguir generando contenidos. O sea que, bueno, os invito a que os suscribáis, a que también pues apoyéis con un like, con un comentario o nos sigáis en redes sociales. Ahora sí, presentamos a nuestro invitado de hoy. Está con nosotros David Navarro. Bienvenido, David. Un placer tenerte con nosotros. Hola, muy buenas, el placer es mío. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Todo bien, la verdad que no me puedo quejar. Bastante entretenido con mi día a día. Tengo 3 hijos y con el tema de la agencia, pero la verdad que contento. Precisamente comentabas ahora, ¿no? Tu labor actual como agente, ¿no? Más allá un poco de, bueno, de esas labores también familiares. Tendremos otro vídeo próximamente en el canal. Imagino que lo estáis viendo después de este, pues abordando un poco cómo es el día a día de un agente, ¿no? Con David, pero en este caso vamos a abordar, como comentábamos previamente en la introducción, pues su carrera, ¿no? Porque tiene una historia vinculada al baloncesto muy bonita. Así que, David, si te parece, para tener un contexto de base, ¿cómo se inicia todo en el baloncesto para ti? Bueno, lo típico. Empecé jugando a baloncesto en mi pueblo, en Esparreguera, es un pueblo cerca de Barcelona, entre Barcelona y Manresa. Allí coincidí que teníamos una buena generación, podíamos jugar en preferente. Tuve la suerte de ir a la selección catalana de minibásquet y a partir de allí pues es cuando quieres dar un paso más y me voy a Manresa, la Unión Manresana, un sitio donde se formaba muy bien a los jugadores, tenía el primer equipo ya en ACB y allí es donde me formo un poco como jugador. Paso la etapa desde infantil hasta senior y bueno, puedo estar junto a grandes jugadores como Rafa Martínez, Guillem Rubio, otros jugadores que también llegaron a la élite y nosotros conseguimos algunos éxitos en esta generación. Y a partir de allí, pues un poco cada vez vas viendo más cerca que tienes la opción de poder dedicarte a esto. Es verdad que en ningún momento cuando era pequeño me lo imaginaba, pero a medida que creces y que puedes destacar, pues sí que te lo vas creyendo cada vez un poco más. Quería preguntarte precisamente ese momento en el que tú, bueno, pues ves que te quieres dedicar, ¿no? Al baloncesto y quieres emprender ese camino. ¿Tú era algo que tenías claro, como dices, desde esa época en la que ya vas entrando un poco a categoría senior o desde pequeño era una ilusión que tú tenías ya? A ver, es complicado. Es verdad que a mí me gustaba mucho el baloncesto, tenía mis ídolos, me gustaba mucho Michael Jordan. De hecho, me grababa un montón de partidos suyos, intentaba imitarle en sus gestos, pero en ningún momento pensé que podía llegar a dedicarme a ello.
quizás yo siempre había sido muy pequeñito, crecí muy tarde, entonces en categorías inferiores después de mini tampoco destaqué mucho, no fui ni en selecciones españolas ni nada, pero sí que es verdad que en junior es cuando pego el estirón, me pongo fuerte y tengo una gran temporada y allí es donde empiezo a destacar otra vez. Entonces, bueno, después voy un poco al día a día, me doy cuenta que en Manresa también me van dando oportunidades. Tengo la opción después, cuando acaba la etapa junior, de ir a un equipo vinculado de EVA, que se hacía mucho, no tenía su segundo equipo como hay ahora, iba a un equipo de EVA y lo que hacía entrenaba también con el primer equipo y allí es donde empiezo a estar ya muy cerca del baloncesto profesional, donde estoy entrenando con jugadores profesionales, pero nunca he tenido la mentalidad esta de tengo que conseguirlo o lo voy a conseguir. Tampoco he tenido un entorno, una familia que haya anteriormente vivido de esto y que me haya aconsejado o me haya hecho creer de verdad, ¿no?, que tenía esta opción. Entonces lo he ido viendo un poco en el día a día. Esa experiencia fue en Olesa, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Son 2 años en EVA porque, bueno, al final todos conocemos un poco pues tu trayectoria, ¿no? Sobre todo la gente que sigue un poco más la ACB, pero antes de llegar hasta ahí has tenido un camino por todas las categorías del baloncesto español. Entonces, son 2 años, comentas, antes de salir fuera de casa en Olesa, ¿no? Exacto. Olesa es un pueblo que está justo al lado de mi pueblo, de Esparraguera. Tenía la suerte que ellos estaban jugando en Liga EVA y que buscaron esta vinculación con Manresa. Me iba bien porque me iba como de camino. Lo que hacíamos en aquella época, me acuerdo, íbamos a entrenar en Manresa con el primer equipo, las ayudábamos un poco y luego nos íbamos para Olesa, éramos dos chicos, a entrenar con el equipo de Liga EVA. Era un equipo totalmente senior, no estaba adaptado a nosotros. De alguna manera esto te puede perjudicar, como ahora algunos jóvenes, pues está incluso la Liga U22 esta, donde es un entorno de todos jóvenes y se sigue trabajando para la mejora del jugador. Ayer era un equipo totalmente senior donde me tenía que buscar la vida y donde los jugadores todos querían hacer lo mejor posible y el entrenador lo más importante era ganar. Yo creo que de cierta manera también me ayudó, ¿no?, a crecer y a madurar porque me tenía que ganar los minutos en cada partido. Precisamente comentabas ahora un poco, ¿no? En relación a la Liga 22, pues bueno, como hay más o menos un rango de edades, ¿no? Más parecidas que quizás antes, pues bueno, eran equipos, ¿no? Sobre todo en Ligas FED, pues que mantenían una base más veterana. Ese cambio que comentas, ¿no? En adaptación, ¿cómo lo viviste tú, ¿no? Respecto a la situación actual, que también conoces muy bien, ¿cómo viviste, ¿no? Ese contraste de tener, pues seguramente vestuarios más veteranos, donde adaptarse quizás, pues bueno, tenía su parte también de complicación. Es difícil, no te sabría decir qué es mejor o qué es peor, porque yo tengo muy buen recuerdo de estos años. La verdad que los entrenadores me cuidaron y tuve mis oportunidades y tuve mis partidos y yo creo que me hizo crecer el estar también alrededor de jugadores muy veteranos, pero es cierto que ahora, pues, sobre todo la manera de trabajar, ¿no? Poder seguir trabajando en tu juego y viendo tus debilidades y trabajar en ello, ¿no? Más técnica individual. Quizás en estos momentos, pues, no pensaban en eso los equipos de Liga EVA donde estaba vinculado. Yo creo que eso sí que es un beneficio que pueden tener ahora los equipos, ¿no? Tener un poco de años más para tener esta adaptación, para llegar al mundo profesional, pues seguir mejorando las pequeñas cosas que te pueden faltar para entrar en este mundo. Precisamente sales, pues cuando termina esta etapa, ¿no? En Olesa, emprendes el camino un poco a lo que eran, conocía antes como categoría LEP, y vas a Melilla. Un poco cómo se inicia este paso, digamos, ¿no? A salir fuera de casa y bueno, ir labrándote un futuro. Sí, recuerdo ese verano que, claro, yo tenía oportunidades, había jugado bastante bien en Liga EVA, en Olesa, y era el momento de dar el salto, digamos, al mundo profesional. Recuerdo tener ofertas en Liga 2, que se llamaba Leb Plata, bueno, lo que es la Leb Plata ahora. O sea, y bueno, tenía lo de Melilla, que era de primera fe. Para mí me hacía especial ilusión por ser una categoría más. Pensaba que tenía la capacidad de jugar allí. Lo que pasa que es verdad que un momento, una vez llego ahí, pues me doy cuenta que el entrenador realmente no me conocía ni quería apostar por mí en ningún momento. Entonces es una etapa difícil porque voy allí con un entrenador serbio, a muchos jugadores extranjeros muy lejos de casa y es duro porque me paso muchos partidos sin jugar, sin poder demostrar y lejos de la familia, pero de otra manera, pues también yo siempre intento sacar las cosas positivas y es verdad que allí, pues
Crezco mucho como persona porque me tengo que espabilar ya en el día a día, no tener el apoyo familiar al lado, pero tengo otros compañeros y bueno, es así, ¿no? Son experiencias que pasan. Tengo la suerte también que hay un momento que el equipo no funciona bien y viene otro entrenador, viene Joan María Izquierdo, y él sí que me da la oportunidad, ¿no? Y es a partir de allí donde ya empiezo a tener minutos, puedo empezar a disfrutar y bueno, a sentir que soy un jugador de baloncesto profesional. Es verdad que en Melilla sigo estando vinculado con el Manresa, me voy como cedido y es mi primera experiencia. Manresa me tenía un poco, bueno, vigilando a ver cómo iban los progresos. Precisamente, unas temporadas después vuelves a Manresa, pero sigues cedido, ¿no? Posteriormente, o es en situación ya sin tener relación contractual con Manresa. El siguiente año lo juego en Santiago, en el Rosalía también cedido. Después de este año, que es muy bueno, también a nivel personal, ahí sí que juego muchísimos minutos. El entrenador aparte apuesta por mí jugando de base y tengo un gran año, a pesar de que a nivel de resultados de equipo sufrimos un poco. Pero luego después de este año, antes se hacían unas ligas de verano, voy con el Manresa a esta liga de verano, me va muy bien y coincide también, ¿no?, que el entrenador del primer equipo del Manresa es un entrenador que me había tenido en categorías inferiores, Xavi García, y apuesta por mí y por otros jugadores jóvenes como Guillem Rubio, Rafa Martínez, Eduard Riu. Somos un bloque que habíamos estado juntos en formación y ya por fin tengo esta primera oportunidad, ¿no?, real de estar en un primer equipo en Manresa. Esta primera oportunidad pues tiene sus cosas también. Yo firmé un contrato de 3 años, pero es un uno más uno más uno para ver un poco la progresión del equipo también y mía individualmente. Y bueno, creo que este es un punto clave en mi carrera, porque yo creo que allí si hubiera ido todo de otra manera, quizás hubiera empezado ya la carrera ACB, digamos, y hubiera podido continuar, pero es verdad que allí tengo un rol muy secundario, que es normal, entiendo, siendo primer año en ACB, pero la clave es que los resultados tampoco acompañan y hay un momento, ¿no?, que hay los nervios del club y de tener resultados y cesan al entrenador y viene otro entrenador y todo con la presión y todo, pues es difícil de encontrar minutos y decido marchar. No, quizás ahora pienso que es una decisión equivocada. Lo ideal hubiera sido acabar la temporada y después en verano decidir qué hacer. Pero yo sé que el antiguo equipo donde había estado en Santiago me estaba llamando, querían subir y me estaban presionando para volver y es lo que hice. También coincide que esta temporada en Manresa estaba Sergi Llull en categorías inferiores, estaba en el junior, también él empieza a asomar la cabeza en el primer equipo, estamos los dos compitiendo un poco por la misma posición, parece que el nuevo entrenador le va dando más oportunidades a él, entonces cosas de baloncesto profesional, ¿no? Pero entiendo que si hubiera ido de otra manera y tienes un poco de paciencia, pues quizás hubiera cambiado todo, a pesar de que este año el Manresa desciende y baja a la Alep. Claro, eso te quería preguntar, ¿cómo gestionas tú esta situación, ¿no? En la que al final pues sales de casa, poco a poco vas teniendo experiencias y vas creciendo, y cuando Xavi García apuesta por ti, ¿no? Con la importancia que tiene que un entrenador te dé esa confianza, pues bueno, al final es cesado y tú tienes que salir un poco a buscar un sitio donde seguir progresando. ¿Cómo gestionas en ese momento, ¿no? Esa situación de por fin llegar al ACB, ¿no? Y, bueno, tener que salir, ¿no? Pues mal, la verdad, porque en esos momentos tampoco estás preparado mentalmente, yo creo, para estas cosas, es un paso atrás. Sí que es verdad que yo recuerdo que en aquel momento quizás sientes que ya no vas a volver a tener esta oportunidad, que te vas a tomar el baloncesto de otra manera. Es verdad que yo era joven y quizás no, yo creo que estaba preparado para tener más minutos, pero al final esto es un conjunto de cosas, ¿no? Hay entrenadores que tienen una filosofía de dejar jugar y de dejar tener oportunidades y que se equivocan, otros pues más cuando tienes la presión del resultado, pues es difícil que a un joven se le dé estas oportunidades. Yo creo que si me hubiera dado más, pues quizás hubiera rendido más y ha podido aprovechar más de este momento. Pero luego tirar para atrás, pues bueno, yo seguía teniendo la pasión del baloncesto. Es verdad que en verano quizás es cuando viene el bajón y te replanteas las cosas, pero a medida que van pasando los días y tú vas entrenando y vuelves a disfrutar del baloncesto, pues tienes ganas de volver a intentarlo. Y es un poco lo que hice yo, ¿no? Me voy otra vez a la Le Plata, pero con las mismas ganas y con la intención de volver a hacerlo bien para volver a tener otras oportunidades.
Comentabas antes justo, ¿no? Cómo sales y igual la cabeza en algún momento puede pensar, bueno, pues igual el baloncesto pues no cambia, ¿no? Pero quizás esos niveles, pues bueno, se puede un poco complicar, ¿no? Pero sigues haciendo ese camino, vas encontrando la estabilidad en Logroño, después pues vuelves a Girona y un poco en estas etapas en las que tú vas encontrando tus mejores sensaciones, llega la llamada, estamos yendo años después, ¿no? Porque al final tienes una Ujú. etapa muy extensa, pero llega la llamada de Pesic para ir a Valencia Basket, ¿no? En mitad de temporada. Un poco este camino en el que vuelves a bajar otra vez pues a las ligas LEP a seguir continuando con tu progresión y, bueno, vas viendo cómo realmente tienes ese nivel, cómo lo gestionas, ¿no? Sí, después de lo de Manresa, que donde vas abajo y empiezas, ahí es donde siento realmente que empiezo mi carrera de forma progresiva y como debería ser, ¿no? Me voy a De Plata, pero ya voy a Logroño, un entrenador que me conoce, de ¿verdad? Donde hay una estabilidad, puedo disfrutar de minutos en mi posición y ahí es donde veo que cada año pues mi progresión va mejorando, voy mejorando como jugador, cada año los números son mejores y hago el camino que toca. Hago 2 años allí, el segundo año es muy bueno y tengo la oportunidad de dar el salto de categoría y me voy a Girona. En Girona el primer año es bueno, el segundo todavía es mejor. Viene Ricard Casas y me da el liderazgo, me da la oportunidad y donde empiezo la temporada increíble. Y ahí cada vez es donde poco a poco te vas acercando otra vez a lo que era la Liga ACB donde había estado en Manresa. Pero bueno, han pasado pues estos 4 años que a lo mejor son los que yo necesitaba para acabar de formarme y para hacerme un jugador de verdad. Y allí en Girona sí que siento que tengo la solidez y que empiezo a ser un jugador que pueda aportar seriamente en equipos ACB, ¿no? Y ahí ya llevo, durante esta temporada me llegan varias llamadas de otros equipos ACB, pero el club es lógico, era un jugador importante para Girona y no puedo marchar. Pero cuando llega lo de Valencia ya es un momento donde el equipo está medio salvado, digamos, y es una oportunidad muy buena para mí y se llega a un acuerdo para poder marchar. Es verdad que hay un tema que Pesic había entrenado en Girona, tenía casa en Girona, había veraneado y este mismo año cuando estaba en Valencia había empezado sin equipo, había visto muchos partidos del Girona, me conocía perfecto. Coincide que en Valencia fichan un 2 que no sale bien, lo despiden y él piensa que necesitan a alguien barato, alguien que pueda aportar energía, justo lo que tenía yo, y dice que soy yo la persona que quiere, que me halaga mucho, donde estaba en una categoría menos, un cambio muy bestia. Pero bueno, para el rol que él necesitaba, pues le encajaba perfecto, ¿no? Entonces es lo que pasa. Me voy a Valencia y bueno, un cambio brutal, sinceramente, porque paso de estar en LEP Oro a estar en ACB jugando la Copa del Rey. Aparte, mi primera experiencia allí es la Copa del Rey en Madrid, debutando pues a un gran estadio con mucha gente, incluso trajeado, que esto no me había pasado en la vida, para ir en el viaje y, bueno, un impacto fuerte que costó asimilar, pero la verdad que Pesci me ayudó mucho en todo momento. Eso te iba a preguntar, porque tú justo haces la entrada, ¿no? A Valencia Basket, pues por la puerta grande, ¿no? Yendo a disfrutar una Copa del Rey y al final vienes pues de un entorno como LEP, ¿no? Muy competitivo, pero seguramente en un club que en ese momento reunía menos masa social que lo que puede tener pues un Valencia Basket con bueno, con la Euroliga, con la Copa, ¿no? Siendo un equipo también importante de la liga. Un poco, decías ahora que es un cambio también drástico, ¿cómo lo gestionas, ¿no? Pasar de un momento a otro a estar bueno, en un equipo puntero de España. La verdad que todo pasa tan rápido que es difícil de llegar a asimilar, ¿no? Porque un día estaba en Girona, al día siguiente fue todo muy rápido, tienes que irte ya a Valencia, cogí el coche, me fui para allí, incluso el día que llegué ya me pusieron a entrenar y el ritmo de entrenamientos también era muy bestia, la diferencia, pues si le gusta entrenar muy intenso y muchas horas. Recuerdo tener incluso agujetas los primeros entrenamientos, a pesar de que estaba jugando en Girona, pero la diferencia era muy grande y como ya todo fue llegar, empezar a entrenar, al día siguiente entreno, viaje, pues casi que no te da tiempo ni asimilarlo, ¿no? Lo único que haces es seguir la corriente, hacer lo que te dicen, intentar poner intensidad y buena actitud. Y fue un poco lo que hice y escuchar al entrenador lo que se me pedía. Con Pesic es verdad que esto es muy fácil porque lo único que exige a sus jugadores es intensidad. En ataque deja jugar mucho, deja fluir y eso a mí me iba muy bien y me pude adaptar muy bien y me gustaba el rol que tenía porque hacía un poco de, bueno,
no sexto hombre, pero jugador de rotación, ¿no? Donde se encargaba sobre todo de defender a jugadores buenos y en ataque tenía la libertad de poder tener mis acciones también. Parte del juego este agresivo de jugar a campo abierto a mí se adaptaba muy bien y en todo momento creo que me sentí muy a gusto. Es que justo te quería preguntar porque es que esa temporada también estáis a punto de meteros en la Final Four de la Euroliga, ¿no? Lo que es una barbaridad. Y como dices, al final tu paso también es importante. Evidentemente, pues llegas, tienes que entrar poco a poco, pero eres un jugador que tiene minutos y que aporta al equipo, ¿no? Un poco a nivel de esas rutinas diarias, ¿no? De entrenamiento de lo que es, bueno, formar parte de un equipo Euroliga, que grandes diferencias, aunque evidentemente, como has dicho antes, hay muchas, encontrabas, ¿no? En el día a día con lo que podía ser pues una Leporo en la que estabas tú ya pues consagrado como un jugador muy importante. Sobre todo la diferencia a nivel físico, o sea, el ritmo de entrenamientos era muy alto. Presionar todo 2 horas de entrenamiento, a los jugadores de alrededor también todos muy fuertes, muy rápidos, entonces el partido va arriba abajo a un nivel muy alto y con calidad. Eso es la principal diferencia. Y tú, al entrenar cada día a este nivel, también te vas poniendo poco a poco a ese ritmo. Y después, claro, la calidad de los jugadores. Tenía a mi lado a Nando De Colo, jugador de mucha calidad. Omar Cook estaba en su mejor momento. Jack Tocas, Lishu, que estaba un equipazo que, como dices tú, llegamos a... Cuando llego yo y llega Pesic, hacen como la remontada en la Euroliga y tenemos la opción, recuerdo que si ganábamos en Fenerbahce, pienso que era en casa, pues teníamos la opción de ir a Lituania el último partido en Zalgiris y clasificarnos para el top 8. Conseguimos las victorias, los resultados nos favorecen y llegamos bueno, al cruce con el Real Madrid para entrar a la Final Four, que justamente aparte era en Barcelona. Y es una pena porque nos quedamos a las puertas perdiendo el quinto partido. Y es lo que dices, ¿no? Pesic era valiente para ponerme a jugar. O sea, algún partido no había jugado, pero siempre tenía mis 4, 5, 7 minutitos, ¿no? Recuerdo defender al Chacho cuando estaba en el Madrid. O sea, tengo muy buenos recuerdos y estaba tocando de repente, pues, al nivel más alto que puede haber casi en Europa en el baloncesto. Como dices, yo, vamos, era un niño ahí, pero todavía recuerdo ese quinto partido bueno, como poco a poco, ¿no? Fue siendo pues una auténtica guerra, ¿no? Pero una eliminatoria súper disputada y entretenida para el espectador. Te quería preguntar ahora, has mencionado antes a Nando De Colo, sobre el que también te quiero preguntar, pero sobre Pesic, todos le conocemos un poco, ¿no? Un entrenador con una experiencia pues tremenda, súper dilatada, pero ¿qué es lo que hace especial a Pesic? A él no le gusta que lo digamos, pero es que es verdad que es un entrenador que es muy exigente. O sea, básicamente lo que pide es intensidad. Y hay otros entrenadores quizás que se centran más en la táctica, en querer jugar así. Él lo único que pide es que sus equipos estén intensos todo el partido y que presionen arriba e intentar robar y correr. Tener esto, ¿no? Tener el equipo a un nivel alto, muy alto de intensidad y con eso ya ganas muchos partidos. Yo recuerdo esta temporada que ganábamos por inercia, había muchos partidos sin hacer nada, cansados de viajes, pero acababas ganando porque imponías una intensidad y el equipo estaba muy bien físicamente. Eso es básicamente. Después fuera del campo es especial, es un poco personaje, diríamos, porque lo quiere controlar todo, quiere bueno, incluso lee las entrevistas que se le hacen perdón, a los jugadores. Cuando vas al hotel quiere controlar que la comida sea lo que toca, los viajes en avión, en eso sí que le gusta que sea todo muy profesional y muy a su manera. Yo creo que esto lo hace un poco ser diferente y bueno, y aparte hay anécdotas muchas con él porque es ser una persona también mayor, distinto. No, pero sin duda un entrenador Pesi que, bueno, se ha visto todo lo que ha conseguido también, ¿no? En diferentes equipos, darles a todos, pues bueno, una seña de identidad y ser tan competitivo que creo que también tiene una dificultad tremenda, ¿no? Y hablabas antes de Nando De Colo, que, bueno, luego vemos posteriormente, ¿no? Toda la carrera que ha tenido en la NBA, vuelve a Euroliga y es un jugador, vamos, una auténtica leyenda. Ese día a día, tú que tenías seguramente, pues, que defenderle, que estar pegándote con el día a día, ¿cómo es esa experiencia, ¿no? De compartir equipo con una leyenda como Nando De Colo. Sí, él en ese momento él sí que era sexto hombre, solía salir con Omar Cook y Rafa Martínez y luego al haber esta primera rotación del quinteto salía él y donde era muy joven, pero Pesic ya le daba el balón para que sumiera él y fuera el que llevara
el liderazgo, ¿no? Porque con su talento era capaz de generar, de llevar a, bueno, de sacar puntos de manera fácil, como hemos visto después en su carrera. Dominaba el baloncesto, le podías dar el balón y a partir de ahí ya llegaba todo solo. Después de esta enriquecedora experiencia que tienes en Valencia, donde, como has comentado, pues bueno, quizás pasa el tiempo tan rápido, pero bueno, fue un sitio donde pudiste jugar y donde pudiste pues tener esa experiencia también, ¿no? Pues decides dar el paso a Menorca y, bueno, posteriormente vuelves a Valladolid, ¿no? Esa temporada en Valladolid hemos tenido por aquí por el canal también, como hablábamos antes, a Nacho Martín y nos ha contado un poco cómo la vives, ¿no? Porque al final es una temporada en la que el club consigue ese objetivo de la permanencia, pero en la que también hay problemas que digamos, a nivel institucional, pues podían haberlo complicado y vosotros, pues, conseguisteis sacar esa situación. Sí, la verdad que supongo que sorprende, ¿no? Después de estar en Valencia, ¿no? No poder seguir en ACB, pero me llegó enseguida. Yo tenía la esperanza de poder seguir en Valencia, pero la destitución de Pesic al final no nos va bien en la fase final de la liga. Él no continúa y parece que no tengo una respuesta en verano y me llega enseguida la opción de Menorca, que era un gran proyecto que querían ascender. De hecho, lo conseguimos, ascendimos, pero después desaparece el club y es donde tengo que buscarme la vida e irme a Valladolid. Yo tenía claro que quería volver a la ACB y Valladolid fue el sitio. Y allí, bueno, es verdad que era un proyecto con muchas dudas a nivel económico, se estaba haciendo el equipo a última hora y con lo que iba quedando en el mercado, pero arrancamos, yo creo que acierta muy bien a la hora de fichar a los jugadores y arrancamos la liga ganando en el Palau y conseguimos, a pesar de todos los problemas, pues conseguir la permanencia muy, muy rápido. Ahí es donde Nacho Martín fue MVP, bueno, creo que fue el jugador más valorado de la categoría y yo me siento muy bien, también se me da un rol importante, tengo mis partidos buenos, quizás mis mejores partidos en ACB en aquel momento, pero luego es el año que tengo una lesión también a final de temporada y ahí me pasa factura porque estoy 2 meses parado y al final de año quiero volver al ritmo que estaba y me cuesta un poco más. Además, como dices, pues sí que es cierto que cuando estás en Valencia y además pues tienes presencia en un equipo Euroliga, pues igual puede extrañar, pero bueno, al final sí que es cierto, como dices, que con Menorca el objetivo se cumple, ¿no? Más allá de que luego pues no se pudiera materializar, ¿no? Pero después, cuando estás en Valladolid, ahora comentarás, ¿no? Un poco cómo era la situación ese verano, porque seguro que, bueno, qué opciones podías tener, ¿no? De estar en ACB. Decides dar el paso a Lefor o con Andorra, que al final era un proyecto que venía escalando, creciendo poco a poco, donde estaba, por ejemplo, Joan Peñarroya de entrenador y donde al final es donde consigues tener una estabilidad y progresivamente pues ir sumando y asentándote en ACB, ¿no? Pero ¿cómo recuerdas ese momento en el que decides hacer esa apuesta habiendo estado ya en ACB y, como dices, con un rol de crecimiento? Claro, es que estas son las cosas que, de la misma manera que el año de Valencia o el de Menorca, donde conseguimos el ascenso, yo tenía 2 años más de contrato y el club desaparece, en Valladolid me pasó algo parecido. A mí ese verano me ponen en el derecho de tanteo, es decir, tengo un año más en Valladolid, lo que pasa que son años de muchas dudas, habíamos acabado el año con impagos, nadie se quiere hacer cargo del club, llega agosto y me llaman y me dicen, mira, David, si te quieres ir, te puedes ir porque ahora mismo aquí hay muchas dudas, no sabemos qué va a pasar con el club. Y es donde decido ir a Andorra, donde veo que es otro proyecto que quieren ascender y que apuestan por mí fuerte. Y bueno, intento firmar 2 años para, en caso de ascenso, por volver a estar y rezar para que no vuelva a haber otro problema, ¿no? De que conseguir el ascenso y pase algo con el club. Y es así donde conseguimos este ascenso y continúo en ACB y allí es donde ese verano tengo otra oportunidad de volver a la Liga ACB y digo, esta tiene que ser la definitiva. Me preparo muy bien mentalmente, físicamente para llegar a tope y decir, este es el año donde me tengo que hacer un nombre ya en ACB y que no se me escape de aquí. Y así es, ¿no? Empiezo esta primera temporada ACB con el Andorra, siendo de los jugadores más destacados de la liga. Y bueno, eso sí, donde noto que ya me hago un nombre, incluso recuerdo que en el Supermanager en un momento llegó a ser el jugador más caro de los Sí, aleros. eso es. Entonces, allí es donde mi nombre sale jugadas para ganar partidos, canasta de medio campo, cuando todo fluye y sale todo el trabajo y todo el esfuerzo y todo lo que no había podido disfrutar antes, parece que sale todo de repente, ¿no? Y aquí es donde consigo hacer una gran temporada y renuevo 2 años más después en Andorra y me puedo consolidar y disfrutar un poco de lo que había sido un poco la estabilidad.
Es que justo yo lo pensaba, ¿no? Un poco, pues conociendo ya tu carrera, ¿no? Pero viendo un poco en retrospectiva, pues esos pasos, ¿no? A veces parece como que es un poco de película, ¿no? El llegar, el, bueno, tener que dar ese paso, pero seguir insistiendo, trabajando y bueno, como dices, una primera temporada que fue súper buena, ¿no? Más allá de ese detalle del supermanager, pues al final era estar a un nivel tremendo en un salto de categoría que no es nada sencillo, ¿no? Antes de profundizar un poco en este tema, quería preguntarte, teniendo un poco en cuenta la situación por la que atraviesa ahora el baloncesto nacional en ACB, ¿no? De quizás hay más problemas con los cupos, jugadores de formación local, pues tú das el salto en ese momento del EPOR a ACB y demuestras que estás capacitado para rendir y para aportar, ¿no? ¿Crees que llevándolo ahora a la situación de los jugadores nacionales que pueden destacar en primera FEP, aunque esa apuesta es complicada, lo hemos hablado mucho en el canal con gente como Jordi Juste, por ejemplo, es una opción que si se da la oportunidad y se da el tiempo puede dar muy buenos resultados? Seguramente sí. O sea, no digo para todo el mundo, pero está claro que seguro que hay jugadores en la Leporo, en Primera FEP, que tienen el nivel para estar en ACB y jugar minutos y ser jugadores importantes. Pero a veces es un poco pues que se den las circunstancias, ¿no? Que llegues a un equipo donde te den esta oportunidad, que puedas disfrutarla sin cierta presión, que el equipo no tenga la presión de resultados y que todo sea. Pero bueno, yo tengo el caso, sobre todo lo veo muy claro en Manresa, que tenemos un jugador nuestro de la agencia y donde veo que Diego Campo, por ejemplo, la filosofía del club es esa, ¿no? O sea, intentar dar oportunidades a jugadores, le da igual que vengan de la LEP, de la cantera, o sea, es dejar jugar y si el jugador tiene el esfuerzo y tiene cierto talento, pues saben que dejando jugar y dando oportunidades, al final el jugador también se prepara para estar a ese nivel. Entonces es simplemente muchas veces dejar hacerlo, pero es verdad que hay muchos clubes que tienen la presión de los resultados cuando no acompañan, si el jugador no está preparado, pues es difícil darle oportunidades, se tienen que juntar muchas cosas para que se dé la situación correcta. Comentabas sobre el caso de Max Raspada, bueno, que está haciendo una temporada que cada vez que entra aporta, como bien comentabas, ¿no? La verdad bueno, que gran inicio el suyo, lo que decimos, un chico también que es muy joven, que no hay que olvidarlo, ¿no? Que esos pasos ahora, pues hay chicos muy jóvenes que llegan ahí, rinden muy bien, pero bueno, no dejan de ser también gente joven, ¿no? Te quería comentar ahora un poco precisamente por esa temporada en la que compartes, pues bueno, con Joan Peñarroya, esa parte del camino, ¿no? ¿Qué influencia tuvo para ti Joan Peñarroya, ¿no? Bueno, en otorgarte también esos minutos, esa oportunidad para bueno, ver la gran versión que tuviste, ¿no? En el Principado. La verdad que el estilo de Joan Peñarroya a mí me fue muy bien y siempre sentí su confianza desde el primer momento, desde el año que fichó para ascender en Aleboro. Siempre tenía un rol importante, a pesar de que el año de Aleboro yo creo que ayudó, por supuesto, al equipo a ascender, pero bueno, tampoco es de mis mejores años, pero luego después en ACB también es valiente para hacerme jugar cuando hace falta y sobre todo su forma de jugar, ¿no? Su estilo. Él también da mucha libertad, le gusta correr, le gustan las transiciones, en ningún momento me prohibió poder desarrollar mi juego, ¿no? Donde soy bueno en el campo abierto, o sea, no cortarme a las alas, digamos, para poder disfrutar de mi juego. Yo creo que eso es vital para que mis años allí sean de los mejores de mi carrera. Justo, como dices, ¿no? Permaneces 4 años allí en Andorra, 3 en ACB y después das el paso a Obradoiro. Pero antes de cerrar esta etapa en Andorra, te quería preguntar, David, tú que eres una persona que además sé que le das mucha importancia al cuidado, a lo que es, digamos, ese entrenamiento invisible, ¿no? Que no se ve, pero que al final es lo que hace que el jugador esté preparado y vaya evolucionando día a día, ¿no? Pero, ¿qué importancia como deportista profesional que has sido tú, que has estado en la élite, le das este apartado del entrenamiento invisible para que el jugador pues, pueda ir progresando y subiendo el nivel poco a poco? Es vital. Es decir, yo siempre desde que he sido profesional he intentado hacer las cosas para estar mejor, desde esta autoexigencia, quizás a veces demasiado, ¿no? Pero intentar aprender siempre
de los errores, de cosas que no haces bien o intentar verte tú también como jugador y aprender de eso. Y después, pues a nivel físico nunca me he dejado. Los veranos nunca he estado sin dejar de hacer cosas. Quizás me tomaba una semana de descanso, pero luego siempre mantenía un tono físico bueno. Iba al gimnasio muchísimo en verano a intentar ganar peso, que luego sabía que durante la temporada era más difícil de mantener. Después intentar siempre tener una dieta equilibrada. Después con los años aprendí también bueno, tener el descanso correcto. Intentaba siempre tener este estilo de vida, ¿no? Que yo creo que es vital, sobre todo a nivel de lesiones, cuando tú dejas el cuerpo demasiado, después volverlo a poner al tono que estaba, pienso que puede ser difícil y puede ocasionar alguna lesión, y en ese sentido he tenido mucha suerte porque he tenido pocas. Yo creo que influye pues todo esto, la alimentación, el cuidarse, el no dejarse nunca, y quizás el tema de querer mejorar y la autoexigencia hay que encontrar el equilibrio. En mi caso creo que era demasiado, porque algunas veces me pasaba factura a nivel de presión o de estar pensando demasiado cuando juegas, pero sí que es bueno pues intentar mejorar e intentar ir cada día pues siendo un poco mejor jugador. Eso es vital también para llegar a un nivel alto como jugador. Precisamente comentabas ahora un poco, ¿no? Esa parte también de la presión, ¿no? De esa autoexigencia del deportista. Tú en todo este camino, ¿no? En el que, bueno, consigues estar en ACB durante muchas temporadas, en las que consigues pues asentarte y tener un rol muy importante en los equipos donde estás, pero en ese camino, como comentamos, previo y también durante, ¿en algún momento has tenido, pues como dices, una presión por ver si en esa etapa de LEB no llegabas a ACB o incluso de tener dudas, ¿no? Por no ir consiguiendo con los años quizás resultados tan visibles o tan inmediatos? No ha sido momentos puntuales. Sí que he tenido etapas o temporadas donde no he tenido la confianza. Sentía que a lo mejor no tenía confianza en mi tiro y esto me condicionaba mucho mi juego. Luego no encontraba penetraciones donde no estaba consiguiendo tener mi máximo rendimiento, ¿no? Entonces, es cuestión de... El día a día, esos son los peores momentos, recuerdo, del mundo profesional, cuando tú sientes que no estás bien, que no tienes esta confianza que necesitas. Y bueno, forma parte del deporte. O sea, al final me doy cuenta que le pasa a muchos jugadores, a unos más que otros. Por eso te digo que la parte mental es importante y ponerse a veces demasiada autoexigencia hace que eso no sea bueno tampoco. Pero está claro que al final, si sigues trabajando y sigues buscando el camino, al final lo encuentras. Y hay un momento que sin darte cuenta vuelves a tener esta confianza, vuelves a rendir y quizás en un peldaño más arriba. Entonces, es complicado, pero ese equilibrio para mí es vital, ¿no? La autoexigencia sin pasarse. Antes de cerrar este bloque de Andorra, te quería preguntar por esa Copa del Rey de Vitoria, que al final, pues bueno, es un torneo que a nivel continental, pues es tremendo, tanto para el jugador como para el aficionado. Ahora te preguntaré, pero es que en esa Copa del Rey de Vitoria, al final el nivel fue tremendo, ¿no? Y fueron eliminatorias súper disputadas. En esa eliminatoria de cuartos de final, en la que te enfrentas a un Real Madrid con jugadores con un talento tremendo, ¿cómo vives esa experiencia de jugar un gran torneo al que muy pocos tienen acceso o pueden llegar y además competir a un equipo como el Real Madrid? Pues este es de casi mis mejores recuerdos, a pesar de que al final no conseguimos ganarles y pasa todo lo que es conocido como el mítico campo atrás, era campo atrás. Al otro día, hace poco, no sé por qué, lo tengo en mi YouTube, este partido lo quise guardar porque lógicamente es un momento especial. Yo sabía casi que era mi última oportunidad a nivel de este nivel, poder disfrutar y aparte hago un partido que yo me lo veo y es casi perfecto. O sea, estoy muy acertado, estoy concentrado, tengo las ganas de ganar, veo como una oportunidad única de hacer algo muy bueno en un club como Andorra, humilde, que podíamos ganar al Madrid, teníamos el partido en nuestras manos. Entonces, cosas del deporte, ¿no? Al final no se lleva la victoria, pero tengo la sensación de haberlo disfrutado y de haber vivido ese momento siendo yo delante de mucha gente y me queda esta satisfacción, ¿no? Y un recuerdo de ese partido increíble, porque tú lo ves y se identifica perfecto como era David Navarro como jugador ahí.
Es que queda esa anécdota bueno, de no era campo atrás, ¿no? De todo lo que se generó, pero al final fue un partido de baloncesto extraordinario, ¿no? Que se decide por detalles, pero que vamos, que todavía se sigue recordando hoy. Todavía esta semana lo veía precisamente en tu canal de YouTube y la verdad que fue tremendo. Pero también te quería preguntar, y es imposible no hacerlo, ¿no? ¿Cómo es defender a Luka Doncic? Sí, bueno, en aquel momento él era muy joven todavía, no estaba al nivel que estaba ahora. Yo recuerdo más sufrir con Carroll en estas etapas porque era cuando a mí normalmente me tocaba defender siempre al bueno del otro equipo y Carroll no jugaba tampoco muchos minutos, pero cuando salía solían jugar para él, montarle los carretones y era siempre estar pendiente de que no se te despistara ni un solo segundo porque a la mínima te la metía, ¿no? Entonces era estar muy concentrado de perseguirle, no dejarle el mínimo espacio. Y con Doncic tampoco tengo un recuerdo, o sea, muy grande de decir, hostia, era imparable o no podía defenderle, ¿no? Sí que recuerdo que era un chaval muy joven que ya destacaba muchísimo y que era atrevido y ya hacía sus cosas, pero ya te digo que el recuerdo siempre que he tenido contra el Madrid, que por casualidades de la vida me he enfrentado mucho a ellos, ya sea en la Copa del Rey, después en los playoffs con Andorra también llegamos y nos tocó al Madrid, con Valencia habíamos coincidido en la Final Four esta, antes de la Final Four, como había comentado. Entonces siempre me ha tocado y siempre es el recuerdo de estar pendiente de Carroll, de que no me anotara los triples después de los carretones. Eso te iba a preguntar, ¿cómo gestionas pues cuando defiendes a JC Carroll, ¿no? Que además pues sabes que va a jugar unos minutos en los que va a ser determinante sí o sí? ¿Cómo gestiona un exterior, ¿no? Pues poder parar esas salidas de JC Carroll, si pasas un poco de frenada, pues con un bote, esa finalización en ese floater, en esa bombita que hacía un poco. Ujú. ¿Qué opciones que cuando preparaba los partidos, ¿no? Valorabas o directamente decías, es que por mucho que lo piense, pues va a ser imposible o casi imposible parar a este tío? Sí, la verdad que muchas veces la defensa era buena e incluso así él conseguía meterla, o sea saliendo en el triplo o buscando el rizo y encontrando este floater. Y muchas veces al final conseguimos pararle haciendo cambio entre jugadores, ¿no? Cuando jugaban estas jugadas lo que hacíamos es intentar que aunque fuera el pivot saliera, pero ya le negara la recepción y sin el balón pues ya no era tan peligroso. Es verdad que luego estábamos en desventaja seguramente con otros jugadores, pero ya evitabas que fuera él el que te rompiera el partido con sus triples. Y oye, como jugador, toda esta atmósfera que se genera, ¿no? En torno a una Copa del Rey, pues imagino, ¿no? Desde lo que es el viaje, la llegada al hotel, pues un poco lo que se genera, además en una ciudad pues tan familiar, ¿no? Como Vitoria, un poco, ¿cómo lo vive eso el jugador profesional? Si te digo la verdad, yo en estos momentos he sido tan profesional y me centraba tanto en el juego que no llegaba a disfrutar estos momentos. No tengo el recuerdo de estar en el hotel o de estar viviendo este momento. Tengo el recuerdo del partido, pero y quizás porque lo he visto ahora en la tele, ¿no? Y veo acciones y me acuerdo de momentos, pero me pongo a pensar en el momento del hotel y estaba tan pensando, tan concentrado en que fuera bien el partido y que salieran las cosas que no. Sí que recuerdo, ¿no? Después que me comentaron, pues las aficiones por fuera estaban cantando, era campo atrás, o la afición de Andorra cantaba, el Navarro bueno es el de Andorra o algo así, ¿sabes? Pues sí que tengo recuerdos así, pero no te puedo decir, me pasa mucho, ¿no? Pues recuerdos tal día, hostia, pues no me acuerdo, no me acuerdo. Estaba muy concentrado, estaba pensando en otras cosas, tampoco es que tenga una super memoria, pero no te sabría decir y creo que se vive mejor como aficionado estas cosas que no como jugador. Nos lo decía Jordi Grimau, que él cuando estuvo jugando pues la Final Four en su etapa en Baskonia, pues bueno, al final él recuerda que juega el tercer y cuarto puesto, además contra su hermano, y que bueno, que al final tampoco tiene, pues no sé, creo que no jugó ese partido si no recuerdo mal, y que él, pues bueno, como era tan joven, no guardaba suficientes recuerdos, que recuerda que no se había quedado ni a ver la final ese día, ¿no? Un poco esos momentos también de cuando eres un profesional y estás ahí inmerso, supongo, de Ujú. no disfrutarlo como si estuvieras en la figura de aficionado. Sí, ahora por ejemplo, hablando un poco de fútbol, ¿no? Pero veo a Lamine Yamal, o sea, su tranquilidad y su forma hostia, admiro poder ser así, ¿no? Estar con esta tranquilidad y luego rendir en el campo con esta soltura y que te sale innato. Quizás a veces es bueno poder ser así. Supongo que él también aparte tiene esta autoexigencia, pero la vive, la sabe llevar de otra manera. Creo que poder hacer eso es increíble porque yo sí que necesitaba, ¿no? Pues o mi forma de ser me hacía pues estar más concentrado o prepararme de otra manera para los partidos.
Y tienes una etapa posteriormente en el Obra, ¿no? En Obradoiro, bueno, estas 3 temporadas y al final, pues, estuvo Nacho Llobet con nosotros hace unas semanas y nos Ujú. comentaba, ¿no? Con Moncho Fernández, pues un poco esa comunión que él creó también con el equipo, ¿no? Un poco cómo vives esa experiencia en el Obradoiro cuando decides salir de un sitio como es Andorra, bueno, en el que te habías creado ya, pues, un lugar en la ACB. Sí, recuerdo muy bien este verano, sí que lo tengo muy presente y mucho recuerdo porque era un momento importante para mí, para mi familia. Yo en Andorra ya tenía a mi hijo, el mayor, y habíamos tenido a mi hija, la mediana. Y llega la opción de Obradoiro, que yo ya no me esperaba, porque allí tenía ya 33 años y Andorra me ofrece la renovación y es verdad que siempre me había sentido muy a gusto, incluso había sido capitán el último año y poder jugar los playoffs y la Copa del Rey. Pero allí sí, mi mujer es gallega, justamente, entonces es un verano de replantearse las cosas, ¿no? Estoy viendo también el final de mi carrera y tenemos que pensar un poco, intento pensar ya no solo en mí, sino un poco en el global, en la familia. Y Andorra es verdad que es un sitio estupendo para vivir y para estar, pero después de 4 años quizás con la familia sí que se me hacía más complicado, queda un poco aislado también de lo que son las ciudades, el frío, las montañas, pues ya tenía más dudas si era el sitio ideal para el entorno familiar. Después llega la opción justamente en Galicia, donde mi mujer es de allí, ¿no? Y bueno, al final decidimos cambiar de aires, ir a Galicia y vamos bueno, a otro sitio totalmente diferente, ya no solo por la ciudad, sino también por estilo de juego, ¿no? Moncho es totalmente opuesto, te diría, a Peñarroya. Peñarroya es muy poco táctico, es mucho de fluir, de dejar jugar y Moncho es un poco lo contrario, ¿no? Quizás ahora ha cambiado un poco, pero en aquel momento necesitaba todo tenerlo muy controlado, el juego muy estructurado, muchas normas en el juego. Y quizás ahí es donde a nivel de baloncesto me cuesta un poco más adaptarme y mostrar mi mejor versión. Además, bueno, son temporadas en las que el Obradoiro al final, pues está, ahora por desgracia está el Leporo, ¿no? Pero Primera FEP, como se denomina actualmente, pero en ese momento, pues al final es un equipo que siempre estaba ahí, ¿no? Estaba peleando por tener su sitio en la ACB y tenía una regularidad tremenda. Yo quería preguntarte, David, porque terminas tu etapa en Orense, en una temporada bueno, que tampoco es fácil, ¿no? Estuvo con nosotros por el canal Gonzalo García Vitoria y nos lo comentaba un poco. ¿Cómo gestionas esta última temporada, ¿no? Porque la sensación quizás, al menos desde la parcela del espectador, es que podías tener pues todavía mucho baloncesto por dar. Sí, es complicado. Yo en el Obradoiro, el tercer año, tenía un +1, pasa lo del COVID, ah, hay problemas económicos, ellas deciden apostar para un chaval de la casa que podía tener mi rol, yo ya tenía un rol muy secundario en estos últimos años. Físicamente me encontraba perfecto, pero quizás era un tema más de lo que te comentaba antes, ¿no? De forma de jugar. Yo creo que con otro entrenador o con otra manera hubiera podía aportar mis cosas, yo creo en ACB, pero se me tenía que encontrar, pues bueno, todo el entorno ideal. Y como había sido el COVID, tenía claro que la retirada estaba cerca, pero aquí en Galicia yo tenía claro también que no me quería mover ya, ni quería mover a la familia, ni me quería ir yo solo a jugar por ahí. Entonces las opciones que nos quedan era realmente Coruña. Yo pensaba que queda una media hora, 40 minutos de aquí de Santiago, pero no se da el caso y la opción que me queda llega la opción del COP, veo que hay opciones de ir en tren y bueno, al final se da. Y es verdad que yo la cogí pensando que iba a ser un último año para disfrutar, para jugar baloncesto y poder disfrutar que no estaba teniendo en Obradoiro, pero las circunstancias tampoco ayudan. Yo creo que el tema del COVID iba en tren, pero no había muchos trenes, estaban cerrados los restaurantes, al final acabé yendo en coche y después creo que el perfil de jugadores que se ficharon alrededor, yo ya no era un jugador determinante por mi físico como había sido anteriormente, sino que era un jugador más de equipo. Pues creo que el perfil de jugadores tampoco ayudó a que yo podría mostrar mi mejor baloncesto. Y aparte también los resultados no acompañaron. Fue un año bastante complicado y me hubiera gustado poder acabar de otra manera, pero a veces estas cosas no se pueden controlar.
¿Y cómo gestiona el jugador profesional, David, ese momento de la retirada, cuando además, como es tu caso, ¿no? Pues has estado toda la vida ligado al baloncesto, ¿no? También con esa dosis, ¿no? Bueno, de ambición, además de un perfil como el tuyo, ¿no? De querer mejorar. Cuando haces ese paso, otra faceta en la que, bueno, tú también estás en cierta medida, ¿no? Con la agencia vinculado al baloncesto, pero dejas esa carrera de jugador. ¿Cómo lo gestionas después de tantos años vinculado al baloncesto de máximo nivel? Pues yo pensaba que bien, porque me había formado para ese momento. Había sacado la carrera de ingeniero informático durante mi etapa de jugador, había estudiado a distancia, incluso después, este último año en Orense, me sacó un máster de datos, Data Science. Y aparte tenía como el tema de la agencia allí, ¿no? Donde intentaba colaborar en algunas cosas. Y yo pensaba que estaba preparado para ello, pero después recuerdo perfectamente la primera temporada cuando ya no soy jugador, en verano bien, pero cuando justo empiezan los niños de ir al cole y empiezan las temporadas, pues siento un vacío muy, muy grande y me cuesta, lo paso realmente mal porque no encuentro esa motivación, este camino que tenía tan marcado cuando era jugador y sientes este vacío y tienes que reinventarte y encontrar otras motivaciones. Y es allí donde, bueno, empiezo a trabajar como informático, pero no me quita ese vacío, sigo sintiéndome vacío, no es algo que me apasiona ni que sienta que vaya a ser mi forma de vida, pero lo necesito para mantener a la familia y para seguir haciendo algo, ¿no? Y en ese momento seguía manteniendo lo de la agencia hasta que, bueno, hay un momento que es ahora, hace poco, que he sido valiente de dejar el trabajo, digamos, de informático y dedicarlo todo plenamente a la agencia, que es algo que me llena mucho más y que me satisface y que yo creo que es a partir de ese momento donde he quitado la retirada, o sea, he asumido la retirada y he vuelto a ser feliz en la vida, digamos, hasta ahora pues me ha costado mucho, no he intentado probar hacer maratones, hice una media maratón, he intentado jugar al pádel, ninguna de estas cosas pues me quitaba eso, el vacío este que tenía desde que me había retirado, porque con el baloncesto yo siempre digo, desde que te levantas, pues tienes un objetivo muy claro de que quieres ser mejor jugador, tienes que cuidarte, tienes que todo muy marcado, de repente te retiras, ya no tienes nada de esto y piensas, y ahora que todo lo que hay es como muy superficial, no es suficientemente como era lo que te aportaba el baloncesto. Ahora sí que he encontrado esta motivación y vuelvo a disfrutar, digamos. Además, también es uno de los objetivos del canal al final, ¿no? Pues abordar un poco esta situación del deportista, ¿no? Del entrenador, pero bueno, situaciones que muchas veces no se hablan, la gente no puede llegar a empatizar o a ponerse en esa situación, también en parte es normal, ¿no? Nadie te enseñan, si no vives esa situación, menos, ¿no? Aunque la vivas, cada persona es un mundo, pero bueno, esa dificultad, ¿no? Bueno, dar ese pasito, ¿no? Y dejar al final lo que ha sido toda tu vida, pues tu pasión, ¿no? Vamos con las dos últimas porque, bueno, como comenté al inicio, ¿no? Tendremos, pues, después de este vídeo seguramente lo veréis un vídeo hablando un poco más sobre el mundo de la representación con David, ahora que además ha dado ese paso de lleno. Pero te quería preguntar, David, ¿qué necesita un jugador, tú que además ahora, pues asesoras a muchos, ¿no? Para poder dar ese pasito que has dado tú a ir creciendo poco a poco y poder llegar a sentarse en la élite, ¿no? Para ti, cuáles son los ingredientes necesarios para poder llegar ahí? Pues es una buena pregunta porque lo estoy aprendiendo muchísimo ahora. Hasta ahora yo tenía una idea y no, a veces ves jugadores y ves físico y ves talento y ves cosas, que eso es importante. Está claro que ayuda, pero para mí es fundamental la mentalidad y las ganas. O sea, que el jugador lo primero que quiera es ser jugador de baloncesto. Si uno lo desea y aparte después pues tiene estas cualidades pues físicas o mentales o lo que sea, pues es todo mucho más fácil. Pero un jugador que tiene talento pero su mentalidad no es la correcta y no es él el primero que desea llegar, va a ser muy complicado. Y yo como agente a veces con algún jugador he pensado que sería capaz de ayudarle y de cambiarle esa mentalidad, pero veo que es muy difícil. Tiene que ser algo que llevas desde muy pequeño y que llevas dentro. Sin eso, ya te digo que tal como está el deporte profesional al nivel que está, si tú no eres el primero que lo deseas, va a ser muy complicado. Digamos que esa frase, ¿no? De que muchas veces, pues, el trabajo gana el talento si este último no se esfuerza, es verdad, ¿no?
Sí, porque al final el mejorar, lo que te va a hacer ser el mejor jugador es tú, pues lo que te digo, pues mira, sobre todo con chavales que todavía tienen margen de mejora, ¿no? De formarse, jugadores jóvenes con 15, 16 años, si quieres ser jugador, pues yo ahí sí que estoy para ayudar si tú tienes las ganas, ¿no? Pues te digo, mira, ostras, estamos a tiempo de trabajar, pues eres un tirador, pero si trabajas ahora las salidas después de carretones, pues aún serás mejor jugador. Y si él quiere, lo va a hacer. Si no quiere y le da pereza, no lo va a hacer. Entonces ya te vas estancando y cada vez estás más lejos de llegar. Y doy este ejemplo, pero como este hay miles. O sea, si tú eres el primero que quieres ganar, te das cuenta que tienes algo a mejorar, al día siguiente lo primero que haces es mejorar para poder llegar y estar más cerca. Y Claro. los que han llegado son perfiles de estos, que a lo mejor no tienen un gran talento, o sea, llega antes uno que tiene esta mentalidad y es trabajador que uno que tiene un súper talento pero no tiene las ganas ni la ambición de llegar. Para mí eso es fundamental. Pues ahí queda, ¿no? Vamos ahora a pasar con la pregunta final, digamos, ¿no? Que bueno, que son es una ronda de preguntas rápidas, la que puedes también, pues bueno, si quieres es explicarla, ¿no? Si te parece, empezamos con ella, David. Vale, perfecto. Pues la primera pregunta es, ¿cuál es el jugador, David, que más te ha costado defender? Hablábamos antes de JC Carroll. Mm, sí, dejamos JC Carroll. Lo dejamos, ¿no? Lo imaginaba, ¿eh? No sé por qué, pero la segunda, ¿cuál es el jugador que más te ha impresionado en directo? El que más me ha impresionado, Puede ser rival, vale, compañero, por cualquier factor que te haya impresionado mucho en directo, en vivo. para mí el que más impresiona es Tavares, porque cuando jugábamos contra él, sobre todo aquí me acuerdo con Moncho en el Obradoiro, o sea, aquella semana era prohibido hacer entradas, o sea, el juego se basaba todo a tirar desde fuera. Un jugador con esta envergadura, este tamaño y bien coordinado, es que me impresionan sus manos, que tiene unos dedos larguísimos, o sea, es un jugador, para mí, es que muchos de los éxitos del Real Madrid de los últimos años son gracias a él. Y también un caso de evolución, porque si ves desde que llega, esa evolución que ha tenido en lo deportivo, también como comentaba él, ¿no? Estas últimas semanas en hábitos, pues ahí está un poco lo que decías tú también. Ujú. Está claro, yo recuerdo también sus inicios y la evolución es impresionante. Hay una parte que seguramente es física y de madurez, pero hay otra seguro que es de trabajo. David, ¿cuál es el jugador más inteligente que has visto dentro de una cancha de baloncesto? Es inteligente, ¿eh? Uno de ellos es Omar Cook, por ejemplo. Tengo el recuerdo de ser líder y de querer liderar y llevar el timón del equipo estos años, sobre todo el año de Valencia que coincidí con él. También coincidí en Manresa, mi primera etapa con Alberto Uribe, también era un jugador que siempre estaba pendiente de cualquier cosa, de las pequeñas pirulas, de si había bandera, del último segundo hacer la jugada. De hecho, es un típico jugador que ves que va a ser entrenador, de hecho ya está en el Barça con Peñarroya ayudando. Estos dos te voy a destacar. Un jugador que consideres, no sé si llamarlo infravalorado, pero quizás no ha tenido los focos por cualquier situación que debería o que tú como jugador notabas que en la cancha pues mostraba. A ver, ostras, este Has tenido tendría muchos que... compañeros también. Ahora, por ejemplo, o sea, no, este tampoco es infravalorado porque habrá tenido su carrera, pero Matt Thomas, que ahora está en Granada, por ejemplo, yo cuando lo vi digo, "Buah, este tío va a ser la hostia, va a ser brutal". Y de hecho llegó a jugar en la NBA. Me ha sorprendido ahora volver a verlo jugar en un equipo como Granada, ¿no? Granada, Porque sí. sí que lo veía un tipo con mucha calidad, una mano muy buena, trabajador, lo tenía todo. Entonces pensaba que haría una carrera de estar en equipos grandes y ahora quizás este paso para atrás, bueno, no sé si es un paso atrás, pero bueno, me sorprendió un poco. Seguramente habría alguno más por allí, ¿eh? Pero ahora me ha venido este a la mente. Imagino que cuando lo defendieras en los entrenamientos te tocara, era el que no podías dejar nada de espacio, ¿no? Porque si no, Sí, sí, era otro de estos. Lo que pasa que quizás a diferencia de Carroll, que salía y tiraba, él como que también puede hacerlo, pero su tiro es un poco más lento, también tira muy bien tras bote, entonces daba ese segundo para poder llegar a él. No sentía eso que sentía con Carroll, de que aunque a veces defiendes perfecto, pues te la mete igualmente.
¿Cuál es el compañero más divertido que has tenido, David? Ah, bueno, ahora me ha venido Pepe Pozas, que quizás siempre está de buen humor, siempre con las bromas, o sea, es un perfil, sí, Pepe Pozas te destacaría. ¿Y cuál es el entrenador que más te ha marcado? El que más me ha marcado, te diría Ricard Casas, porque Ricard coincidí con él en tres etapas. La primera, cuando voy a Manresa ya de muy jovencito, él era el coordinador de cantera y la verdad que era una persona que impresionaba por su presencia y por cómo decía las cosas. Luego él llegó a ser el primer entrenador de Manresa y yo es cuando iba a entrenar a ayudarles y la verdad que tenía una impresión, iba un poco asustado incluso a los entrenos, pero luego coincidí con él como en Girona, como te he dicho, él como primer entrenador y allí es donde él me ayuda muchísimo y es clave para que pueda dar ese salto al Valencia Basket. Él me ayuda, recuerdo mañanas estando con él y diciéndome, David, tienes que ser un jugador sólido, puedes llegar a CB siendo un jugador importante, vamos a trabajar esto. Me hizo como de padre y me ayudó exactamente a mejorar en las cosas que me faltaban para llegar a ser un jugador importante. ¿Cuál recuerdas como la cancha más complicada para jugar? La más complicada, mmm, Manresa. Vamos a La he decir lo tenido como mismo, ¿eh? local. Sí, pero Manresa al final siempre cuesta porque, y eso que yo he sacado muchas victorias de ahí, como es una pista que se nos daba bien, ¿eh? Siempre, y yo individualmente también, no sé si porque ya la conocía como mi casa, pero suele ser un campo donde la gente está muy encima, el campo es muy pequeño, sientes esa presión, ¿no? Cuando el marcador se pone apretado, el ambiente es ese, ¿no? Es difícil encontrar campos tan cercanos y con tanta gente. En el canal, pues casi todos lo dicen, ¿no? Desde que empezamos esta sección, pero incluso fuera de cámaras, Diego Sánchez, ¿no? Que no sé si llegaste a coincidir con él o llegó la temporada siguiente a Sí, tu salida. Pues Diego sí, sí, Sánchez lo coincido. decía, que lo mismo que como local, muy bien, pero como visitante es que era una sensación de decir, ostras, de aquí, vamos, es muy difícil, ¿eh? Ujú. ¿Cuál es, David, el mayor aprendizaje que has extraído durante tus años como jugador profesional? So- Sobre todo el pelear por tus sueños y no rendirte. Porque como está claro en mi carrera, pues he tenido palos duros cuando llegas a primera ACB y tienes que dar para atrás y volver a subir. Y he tenido como tres o cuatro veces me ha pasado esto, que toca la gloria, está en un buen momento y por cualquier cosa no puedes continuar. Pero el seguir intentándolo y intentar mejorar cada día, pues es un aprendizaje clave en la vida y que vale para todo, ¿no? Si realmente es lo que te apasiona y lo que te gusta y lo que quieres ser, pues pelea por ello, porque al final la vida yo creo que no es tanto, se trata de los éxitos o del dinero que puedas conseguir, sino del camino y de todo esto y poder vivir momentos de plenitud que te llenan por haber el esfuerzo de tantas horas, pues sale a la luz, pues esto no tiene precio. Quizás para algunas de las personas que nos estén escuchando ahora, pues este es igual uno de los mejores consejos relacionados con el baloncesto, con la vida en general que han escuchado, ¿no? Pero ¿cuál es el mejor consejo que le han dado a David Navarro dentro del mundo del baloncesto? Sigue trabajando, pelea por tus sueños. Quizás es esto un poco lo que también han sido valores que me han inculcado en mi casa, en la familia, ¿no? Pues siempre intentar ser trabajador o ser buena persona o intentar hacer tu camino sin pisar a los otros. Yo creo que esto también se lo digo mucho a mis hijos, ¿no? O sea, tú te tienes que mirar a ti. O sea, no serás mejor porque a él le vaya mal. O sea, serás porque tú has mejorado, porque o sea, cada uno que intenta hacer su camino sin pisar a los otros ni pensar tanto en los otros, sino en uno mismo. Y para acabar, ¿nos puedes contar alguna anécdota que hayas tenido pues a lo largo de toda esta trayectoria? Pues hablando de Pesic, que al final, si me pongo a pensar, es de los que siempre pasaban cosas con él. Sí que recuerdo una vez con el Valencia íbamos con un vuelo charter, teníamos un vuelo privado nuestro, y recuerdo una vez que teníamos un vuelo, estábamos ya todos montados y a Pesic le entraron, estaba a punto de arrancar el vuelo, pero a Pesic le entraron ganas de mear y creo que estos vuelos no tenían baño y tuvo que
paró al piloto para que no arrancara todavía, que tenía que ir al baño. Bueno, de estas mil, te diría que he visto en hoteles también ver que la carne está un poco cruda y montar un espectáculo que cómo podía ser que pasara esto con jugadores profesionales. Había varias, siempre pasaban cosas, era entretenido. Como para decirle que no, el piloto, ¿eh? Exacto, exacto. Aparte se ponía serio y cuando se enfadaba solía soltar palabras en serbio que no se le entendían. Sí, sí que en eso era muy, muy peculiar y tenía su carácter. No, no, tremendo. Como decimos, un auténtico privilegio que te haya podido entrenar, ¿no? Pese que al final una leyenda de los banquillos en Europa. Y nada, David, te quería agradecer pues que hayas podido estar aquí. Por supuesto, también felicitarte por tu carrera, porque como digo, muchas veces ejemplos como el tuyo no son tan mainstream, no se les da tanta voz, no están en el foco, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final pocas historias habrá un poco más fidedignas, ¿no? Relacionado a lo que es hacer este camino, ¿no? De crecer poco a poco y como bien dices, ¿no? De tener una ilusión y más allá de lo monetario, pues entrar un poco en lo que a ti te llena y te gusta, ¿no? Y bueno, creo que todo lo que has conseguido pues está al alcance de muy pocos, o sea que enhorabuena y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias de verdad por tus palabras. Y nada, como os comento siempre, si queréis ver pues más vídeos, ¿no? Al final pues podéis suscribiros, es gratis, ¿no? También dejar vuestros comentarios y nada, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Como decimos, con David estaremos pronto con un nuevo vídeo acerca del mundo de la representación. Un saludo. Un saludo, hasta la próxima.